buenos días, tardes, noches al público que nos sigue en un programa más desde el sótano de la historia. Mi nombre es Luis Vera y bueno, pues hoy vamos a tomar los temas bonitos sobre la historia del arte en Bolivia y en La Paz, bueno, y en todo nuestro país en sí. Para eso, hoy les hemos traído a Daniel Humberto Luján, politólogo, ya prácticamente historiador, pero por sobre todo lo hemos traído para este programa como uno de los principales expertos sobre uno de nuestros más grandes escultores, que es Emiliano Luján. Y bueno, pues como ustedes, algunos muchachos se preguntarán quién era Emiliano Luján. Pues déjenme decirles que no hay lugar en donde no veas una obra de Emiliano Luján. Cuando vas a tomar minibús a La Ceja, aquí desde el Obelisco, ves una obra de Emiliano Luján. Cuando pasas por Sopocachi, ves otra de las obras. Cuando paseas por Miraflores, igual te vas a chocar. Y bueno, no solo en La Paz, también tenemos obras representativas en Santa Cruz. Y bueno, pues hoy día vamos a descubrir en dónde más podemos ver obras de este prestigiado escultor del siglo XX. Y vamos a tratar de rescatar las principales obras, su historia, su legado y todo lo que nos va a dejar. Muy buenas tardes, Daniel. Quisiera entrar directamente al tema porque es algo que me está picando por preguntarte, hacerte muchas preguntas, como en algún momento en una grabación te comprometí, te obligué prácticamente a que hiciéramos esta sesión porque me interesaba mucho hacerlo. Quisiera que nos empieces hablando sobre los orígenes, influencias y surgimiento que ha tenido Emiliano Luján desde la historia personal y también desde su trabajo como artista. Bueno, primeramente, hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días a ti y a todas las personas que nos van a ver. Muy agradecido por esta invitación, que la verdad estoy yo muy satisfecho que me hayan considerado para esta charla. Bueno, pues hablando de lo primero, tal vez hablando sobre unos rasgos generales sobre lo que es la figura de Emiliano Luján, podríamos empezar primero viendo pues que él es un artista nacido en 1910, nace el 20 de julio de 1910, en la población de Arani, que es una población en ese tiempo todavía pertenecía a la provincia Punata de Cochabamba. Eh, bueno, sí, en 1910 sí todavía era parte de Punata, después ya durante su infancia se va a volver una provincia propia. Bueno, es un artista que se cree que desde que era muy pequeño empezó a expresar su talento artístico. Descendía de una familia de músicos, por lo tanto se cree que precisamente ahí va a surgir tal vez este interés o esta beta artística que va a tener precisamente tanto su padre como su abuelo, ambos, hasta donde tengo los rasgos biográficos de la familia, ambos eran músicos. Así que de ahí parece que surge esta inclinación hacia la zona, hacia lo artístico, ¿no? Inicialmente él se desplaza desde Arani, bueno, buscando, digamos, más oportunidades dentro de lo que es el área del arte, hacia Quillacollo, contacto también directamente con Cochabamba. Y bueno, ya aproximadamente en ese tiempo va a empezar a formarse, aproximadamente ya estoy hablando de finales de la década del 1920, aproximadamente ya para 1930, eh, va a acabar formándose dentro de lo que es ya la Escuela de Bellas Artes. Precisamente va a ser de la primera generación que se va a formar en la Escuela de Bellas Artes, que se funda en 1930. Eh, Tal parece que primero él estudió y se formó en la Academia de Bellas Artes de Cochabamba, que estaba en ese entonces dirigida por el pintor Roy Prada. También precisamente por una visita, recibe una beca después para irse a La Paz
porque parece que en una visita del entonces presidente Siles, él realiza una caricatura en general rápida sobre Siles, y el mismo presidente Siles, impresionado al ver el talento del entonces joven Emiliano Luján, le entrega la beca para que se vaya a la ciudad de La Paz, ¿no? Y aquí en La Paz igual acaba formándose con otros artistas de la talla de Cecilio Guzmán de Rojas, Alejandro Guardia, que era el especialista en el área de escultura, por ejemplo, que es un artista cochabambino formado en Italia. Eh, Va a estar también va a compartir aulas con personajes como Marina Núñez del Prado, como Yolanda Bedregal, que es bueno, más conocida como poetisa, pero que también tuvo sus años de formación en el arte. Paralelamente también a esto va a acabar encajando a inicios de los 30, finales de los 20, con, perdón, con algunos sectores, digamos, relacionados con lo que es la cultura. Desde entonces, por ejemplo, va también a trabajar como eh, caricaturista, realizador gráfico del periódico El Imparcial de Cochabamba por mucho tiempo. Va a fundar con otros personajes, como es el caso de Luis Raúl Durán, la revista Técnica y Máquina, también que parece que tenía influencia eh, anarquista o izquierdista en Cochabamba, que van a tener muy pocos números, porque bueno, inmediatamente va a llegar la guerra del Chaco, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a darnos cuenta que precisamente por la época en la que nace, por el momento en el que nace, le toca estar pues presente en muchos hechos relevantes históricos, ¿no? Tanto la llegada de lo que es eh, tal vez lo que sería estas nuevas tendencias culturales de la década que empiezan a llegar a Bolivia, más o menos por la década del 20, cuando empieza a surgir una como identidad propia en muchos sentidos dentro de lo que es el arte, las letras, la cultura en general en Bolivia, que es precisamente como él empieza a llegar a ser influido y toma mucho de eso para expresarlo dentro de lo que es su talento artístico, y precisamente también sobrelleva todos estos procesos de cambios políticos que se van a dar en la época, ¿no? Principalmente el impacto de la llegada del gobierno de Hernando Siles en su época, y después lo que va a ser la disrupción de la guerra del Chaco. Él asiste a la guerra del Chaco con 22 años aproximadamente. Eh, Prácticamente él se recluta durante el primer reclutamiento en 1932, y bueno, parte hacia las arenas del Chaco precisamente por su talento artístico. No tiene muchos trabajos, muchas acciones en combate, precisamente por el talento que tenía para dibujar. Realizaba principalmente identikits de los muertos, ¿no? Entonces esto también le ha debido llevar a que tenga un sentido pues muy distinto con relación a la, a la guerra, a la idea de la construcción nacional que va a surgir dentro de lo que es esta generación del Chaco, ¿no? Y pues también con relación a esta idea de la muerte, ¿no? Que la va a expresar muy bien en lo que bueno va a ser su primera obra, que va a ser precisamente El Soldado Desconocido, ¿no? Que bueno, la versión que tenemos aquí en la ciudad de La Paz es la réplica del original que se encuentra en Villamontes, ¿no? Que es la primera escultura de tamaño, en formato monumento que tiene Luján dentro de lo que son sus obras, ¿no? Y bueno, pues todo eso ha influido también mucho en lo que va a ser la construcción de su arte, tanto su arte de pequeño formato, porque después él ya empieza a decidirse por el tema de la escultura por encima del dibujo, porque él también era caricaturista, pero no va a dejar de todas formas también de mostrar su obra en base a lo que sería el dibujo principalmente, ¿no? Lo que sería la obra de la caricatura como tal. Entonces ahí también vamos a empezar a ver nosotros que también va a tener una importancia, un impacto muy fuerte dentro de lo que es la forma en la que él va a ser influido por las circunstancias, por la situación política de su época y por todo lo que va a rodear en torno a esto, ¿no?
Y además de eso, bueno, pues también va a llegar en esa época mucha influencia de afuera. Él era muy admirador, por ejemplo, de artistas como Vittorio Macho, un escultor español bien importante de la época, ¿no? Contemporáneo, bueno, era un poco unos años mayor a Luján, pero de todas formas igual va a formarse precisamente viendo lo que es el impacto de la obra de gente como Vittorio Macho. Eh, Dentro tal vez de los artistas igual internacionales se podría ver el caso de autores como o artistas de su época como Archipenko, Mestrovich, Brancusi, que eran importantes en ese tipo de artistas europeos, Arp igual, Satkine, que era un ruso si no estoy mal. Bueno, y va a conjugar toda esa formación, digamos, de lo que venía de afuera, de lo que venía del arte de afuera, con esta mezcla también de la importancia de la escultura nacionalista, ¿no? Que va a ser como la segunda generación de estos grupos que van a formarse directamente con artistas como el mismo Guzmán de Rojas, Prada, en el caso directo de la escultura, principalmente con Alejandro Guardia, eh, qué sé yo, Crespo Gastelú, todos estos artistas que van a ser esta generación previa, que precisamente van a influir mucho en esta generación que bueno va a ser posteriormente la más famosa como la generación del Chaco o la que fue parte de la revolución del 52, ¿no? Entonces ahí podemos ver varios de sus rasgos así en general biográficos. Bueno, Dano, es como para hacer otro programa más en realidad de esto, porque la verdad yo de las veces que nos hablaste, alguna vez mencionábamos y te preguntábamos, solo nos enfocábamos pues en esto de la obra, no me siento realmente sorprendido al no tratar de indagar un poco más allá sobre esto, que tienes mucha razón de esto de la generación del Chaco, las influencias de los otros artistas y su fase de caricaturista que alguna vez mencionabas en uno de los anteriores programas, una caricatura de Hitler. Y bueno, pues esperemos que aquí los amigos de la edición, cuando se edite este video, pues puedan meter la mayor cantidad de imágenes de lo que nos estás contando. Y también te pedimos, te comprometa aquí en público de que puedas pasarnos material para todo lo que debe hacer la postproducción de este video. Pero bueno, pues quiero pasar a la siguiente pregunta, que es la que realmente he esperado con ansias todo este tiempo que hablamos de la planificación de este programa. Y quiero que me cuentes sobre las principales obras que tiene, no solo en La Paz, sino en todo el país. Que, mira, por ejemplo, esto de que el soldado desconocido de acá, de la Mariscal Santa Cruz, del centro de la ciudad de La Paz, era una réplica, ni se me había pasado por la cabeza alguna vez que empezábamos a hablar, hablábamos de su posición que estaba en el cementerio, o de que había la idea de que no sea pues así agachado, sino que sea de pie y demás, pero o sea, que haya una réplica en Villamontes. Y ahí acoto una pregunta personal: ¿en qué parte de Villamontes lo podemos ver? Y si es una réplica exacta. Pero bueno, en la pregunta principal, si nos puedes hablar sobre las principales obras, cuáles son, dónde las podemos ver. Yo sé que para los que han visto tus intervenciones en este programa, de fondo a veces se te escapa así una pequeña escultura, porque entrar a tu sala es entrar a un museo, se ven los cuadros, las esculturas, pero quiero que nos hables de las esculturas, del trabajo que el común de la gente que no es muy cercana tuya puede ver en las calles, tal vez en otros lugares. Claro, sí. Para aclarar, pues el caso de esa caricatura de Hitler era de Alambia Pantoja, no era de mi abuelo, era precisamente que les mostré en ese catálogo que teníamos con ellos, que precisamente entre las caricaturas que tenía mi abuelo en ese entonces eran las de Franz Tamayo, si no estoy mal, de Tristan Marov y no me acuerdo de alguien más, de alguien más, creo que era del presidente de ese entonces.
Y entre las de Alandia estaba precisamente la de Hitler, la de no me acuerdo si era de Roosevelt o de alguien más, sinceramente no me acuerdo ahorita exactamente quiénes más estaban entre los personajes, pero por si acaso para aclarar. Yendo a tu pregunta, es bien interesante. Dentro de lo que son las obras de Luján, podemos ver tanto de tres tipos, ¿no? Las esculturas de pequeño formato, esculturas como tal, los monumentos y las caricaturas. En estas podemos ver también desplegadas las distintas facetas de la obra de Luján, ¿no? Tanto en las esculturas de pequeño formato donde tenía la total libertad de expresar lo que él mejor sentía, lo que él mejor pensaba sobre lo que serían sus obras, sobre lo que sería tal vez su obra como tal. Las caricaturas, que era una forma, digamos, de expresar también de una forma distinta, de representar a personajes, principalmente personajes públicos, ¿no? Eh, qué sé yo, durante estos últimos años hemos tenido la suerte de encontrar y redescubrir muchas de estas caricaturas que para nosotros las teníamos como perdidas, ¿no? Eh, qué sé yo, casos que la tenemos aquí en mi casa de Víctor Paz Tensor o de personajes como Franz Tamayo, del mismo Tristan Marov o del presidente Urrola Goitia, por ejemplo, que eran algunas caricaturas las más emblemáticas, bueno, hasta de personajes tan directamente relacionados con él como el de su mismo suegro, bueno, lo representó con una forma como de un pie, ¿no? Entonces también eso era parte de un poco de su mismo humor de artista como tal. Eh, Hasta ver ya lo que son las obras, digamos, más famosas, más conocidas, bueno, lo que estamos viendo y hablando sobre lo que serían sus esculturas públicas como tal. Dentro de lo que es este último caso, que son las esculturas públicas, los monumentos, podemos ver también que es una mezcla de dos cosas, una mezcla del trabajo, digamos, de un arte más clásico, más realista. Eh, Podemos ver ahí, qué sé yo, obras que son mucho más tradicionales dentro de los estándares, digamos, de un arte más clásico, pero también dependiendo la situación, dependiendo las circunstancias, también ha podido él también introducir un poco de su estilo dentro de lo que son estos monumentos, ya sea en la forma del monumento o ya sea en algún tipo de técnica dentro de la escultura como tal, ¿no? O de lo que buscaba expresar esta escultura. Entonces, ahí podemos ver, tal vez el primer caso son aproximadamente son como una veintena, casi una veintena de esculturas de monumentos que están en todo el país. Tal vez entre los más emblemáticos están, como tú dices, el monumento al soldado desconocido. El primero fue de 1942, o sea, 10 años después de que haya empezado la guerra del Chaco. Precisamente el objetivo era ese, ¿no? Es una muestra de hablar con el sentido de lo que sería el final de la guerra del Chaco. Eh, el primero, que está en Villamontes, que es precisamente el que está aquí en La Paz, es la réplica. Se hizo en cemento, no se hizo en bronce, el que está aquí es hecho en bronce, en 1942, como te decía, y bueno, pues para la inauguración incluso fueron pues directamente el presidente paraguayo, el presidente la Ayala, y estaba el presidente boliviano de ese entonces, que era Peñaranda. Entonces fue eh, financiado directamente por el Estado boliviano. Ese es el objetivo que tuvo la creación de este monumento en Villamontes. Entonces, sinceramente no sé en dónde está dentro de lo que es la población de Villamontes. Sinceramente no conozco la ciudad, así que no te podría decir en dónde se encuentra exactamente el monumento. Pero bueno, tengo entendido que hasta el día de hoy todavía se lo conserva, se le da ciertos retoques después de casi 80 años el monumento está a veces se llega a deteriorar precisamente por el material y muchas cosas, así que parece que el mismo municipio le da ciertos cuidados también a la escultura, ¿no? Luego, bueno, pasa un tiempo donde tal vez no se va a dedicar tanto al trabajo artístico. En la década del 40 él va a tener trabajos mucho más
técnicos dentro del ejército. Él se va a asimilar al ejército, se me está olvidando contarles. Se asimila al ejército y trabaja en temas relacionados con lo que es la topografía y el estudio de la geografía. Entonces no tiene mucho trabajo artístico durante prácticamente toda la década del 40, ¿no? Sus trabajos se van a reducir a esculturas de pequeño formato y principalmente caricaturas que las hacía paralelamente a su trabajo de oficina, si se quiere, ¿no? Bueno, después ya durante los 50s y 60s principalmente, vamos a ver tal vez lo más importante de lo que es su obra monumental, ¿no? Que es tal vez ahí donde vamos a entrar a ver los monumentos más emblemáticos. 1952 es cuando se termina de realizar el monumento de Eduardo Baroa, que es el monumento que está aquí en la ciudad de La Paz, en la Plaza Baroa, precisamente cuando se produce todo este proceso de la llegada de los restos del héroe de la Guerra del Pacífico. Es encomendado a él la realización del monumento, utilizando precisamente el espacio emblemático del dedo acusador, ¿no? El dedo índice, que está todo desproporcionalmente grande, con la mano desproporcionada con relación al resto del cuerpo, además con esa posición encrispada del héroe nacional, y pues toda la expresividad y emotividad que lleva pues el monumento como tal, ¿no? Entonces ahí podemos ver precisamente un caso bien interesante de la representación de lo que sería el personaje de la construcción del héroe, la construcción de Baroa como héroe que se va a ir dando pues precisamente con la descubrimiento, la realización, perdón, del monumento y el inicio de este proceso de lo que va a ser el festejo del Día del Mar, ¿no? Que es algo que nos repercute hasta ahora, ¿no? Bueno, después de eso y otros momentos emblemáticos dentro de la ciudad de La Paz, por ejemplo, para ver otros casos similares, podríamos ver el caso, por ejemplo, del monumento a Germán Bush, que está en la avenida Bush también, que es igual, bueno, realizado a finales de la década del 60, es del 67. Igual lo manda a hacer en ese entonces el entonces presidente Barrientos, manda a hacer el monumento. Eh, Igual pues precisamente siendo ellos parte de esta generación del Chaco, tenían una admiración muy fuerte por el personaje, por la figura de Bush como tal. Entonces bueno, pues ahí también va esta realización del monumento como tal, ¿no? De mostrar al personaje del héroe de guerra como tal. Precisamente su intención fue esa, demostrarlo con más que la figura política, que tal vez era la intención principal que se buscaba en ese entonces, que se muestre como tal la figura política. Se ha ido formando más bien la imagen del héroe de la guerra, ¿no? Que es de representar a Bush como el personaje de la guerra, como el gran héroe de esa generación. Eh, en la ciudad de La Paz está, por ejemplo, igual tal vez personalmente uno de mis favoritos, que es el monumento de Alexander von Humboldt, ¿no? Que igual es de finales de los 60, si no estoy mal, es del año 68, 68, ¿sí? 68, que está en Calacoto, en la 8 de Calacoto, precisamente en la plaza del mismo nombre, que igual, pues bueno, esto llegó con financiamiento también de Alemania. Incluso, bueno, pues el mismo embajador alemán de ese entonces, de la República Federal de Alemania, le entregan un reconocimiento a mi abuelo precisamente por la realización de este monumento. Incluso llega una nota de uno de los descendientes, uno de los últimos descendientes de Humboldt, agradeciendo a la alcaldía paceña y a mi abuelo precisamente por la realización de este monumento, precisamente como agradeciendo al municipio paceño y al artista boliviano por reconocer la figura de Humboldt dentro de lo que sería su país, ¿no? Dentro de lo que sería Bolivia en este caso, que de hecho es el único lugar en Bolivia donde tenemos este tipo de reconocimiento al gran naturalista alemán. En La Paz, por ejemplo, también, bueno, como les decía antes, el momento del soldado desconocido del año 72, está hecho en bronce, está en el obelisco. Bueno, pasó muchos años, es un proceso bastante complicado en donde este monumento causó mucha polémica,
ese año que se estrena, el año 72, es incluso apoyado por los mismos héroes de la guerra, ¿no? Precisamente quienes develan el monumento, porque bueno, desde la inauguración estaba tapado con una bandera nacional, quienes develan el monumento en ese entonces fueron los dos grandes héroes de la guerra del Chaco, ¿no? Que fueron Bilbao Rioja y Marzana, ¿no? Ellos dos son los que develan el monumento y pues bueno, por ese entonces para los para las personas, para los héroes de la guerra, los héroes de la guerra del Chaco fue pues un monumento bien interesante, muy considerado. Pero ¿qué sucede? Pues existe un grupo de gente, especialmente relacionados, gente que estaba más relacionada con lo que era la guerra del Pacífico, ¿no? Si no estoy mal, descendientes de héroes de la guerra del Pacífico, o personajes, por ejemplo, de esta agrupación Acción Marítima, que fueron pues los que alzaron el grito al cielo, supuestamente por decir que era un monumento a la derrota, un monumento a la humillación, y pues ellos iniciaron una campaña de desprestigio en contra del monumento, ¿no? Entonces causó mucha polémica. Estamos hablando de la década del 70, comienzos de los 80, en plena dictadura, que uno de estos muchos militares, alcaldes militares que le tocó eh, gobernar en el país en ese entonces, aproximadamente 1979 o 1980, no tengo el dato exacto, decide retirar el monumento, ¿no? Se acomoda ahí en su lugar el monumento de este soldado colorado de Bolivia, ¿no? Que estuvo muchos años ahí en el espacio del obelisco hasta el año 2007, cuando precisamente una acción conjunta de la familia con la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos se logra hacer las gestiones cuando se está renovando la avenida Camacho de que se vuelva a poner el monumento en su lugar, ¿no? Porque bueno, va a pasar muchos años, el monumento va a estar olvidado, botado en uno de estos galpones de la terminal de buses. Después, bueno, se va a hacer algún intento por tratar de recuperarlo y se lo va a dejar ahí en el área del mausoleo de los héroes de la guerra del Chaco, que bueno, podía ser un homenaje relativamente óptimo, pero bueno, después de la gestión se logró ponerlo en su lugar original, ¿no? Pues, donde está ahora definitivamente, espero que ya sea definitivamente. Eh, Dentro de la ciudad de La Paz también podríamos ver, hay un monumento igual que es en el colegio militar, que es a Gualberto Villarroel, perdón, que precisamente se lo crea igual en la década del 60, igual financiado directamente por los militares. Y ahí podemos ver también, por ejemplo, que tiene otro trabajo, otra técnica de trabajo. Es mucho más simplificado en su forma y pues expresa mucho, también es un momento bien interesante sobre este personaje. Pasando a otros lugares, por ejemplo, tal vez el más conocido de todos es el monumento de ser Cristo de Santa Cruz, ¿no? El famoso Cristo que se encuentra ahí saliendo del segundo anillo, pero el primer y segundo anillo. Tal vez el Cristo es uno de sus monumentos más emblemáticos, es todo un símbolo de la ciudad de Santa Cruz, realizado en 1961. El monumento este es pues un hecho muy emblemático. El monumento es elaborado en la ciudad de La Paz. De hecho es el único monumento que Emiliano Luján lo realiza en el patio de su casa, ni siquiera en su taller, precisamente por la extensión y el tamaño que tenía. Decide originalmente hacerlo ahí. Bueno, es bien interesante ver cómo ha ido cambiando y ha ido evolucionando la forma del monumento desde su maqueta hasta la realización del monumento como tal, porque bueno, eso la verdad yo desde que vi la maqueta que está en el museo de la iglesia de la Catedral de Santa Cruz, tenía la forma muy similar a la del Cristo del Río de Janeiro, ¿no? Pero en el proceso de elaboración ha decidido cambiar y bueno, entonces en lugar de mostrar sus brazos extendidos como una cruz, tiene una forma más bien como de bienvenida, ¿no? Que se hizo para el Congreso Eucarístico de ese entonces, de 1961, que se iba a realizar en la ciudad de Santa Cruz. Iba a tener la presencia de Monseñor Cushing, que era el principal líder de la Iglesia Católica de Estados Unidos, ¿no? Entonces, precisamente las mujeres, bueno, Monseñor Cushing se hizo muy famoso 2 años después porque fue el que ofició
la misa cuando falleció Kennedy, por ejemplo, ¿no? Y se hizo muy famoso precisamente en esa época. Pero bueno, 2 años antes estaba aquí en Bolivia, ¿no? Precisamente él fue el gran invitado de la reunión esta eucarística boliviana, ¿no? De la Iglesia Católica. Y las damas cruceñas desde entonces, un grupo de damas cruceñas, precisamente las que estaban asentadas en la ciudad de La Paz, fueron las que financian el monumento, ¿no? Y se contactan con Emiliano Luján para la elaboración del monumento, y precisamente es pues ellas las que logran la realización de esto también juntamente con el artista, ¿no? El monumento se traslada desde la ciudad de La Paz hasta Santa Cruz, en partes en tren, en partes en cargas así especiales que llegan, es un proceso larguísimo en el que llegan hasta la ciudad de Santa Cruz. Eh, y todo el proceso del acomodo del monumento, pues es un momento tal vez un poco complicado, incluso para el mismo artista, para el mismo don Emiliano Luján. Precisamente él tiene que dejar, precisamente en ese tiempo en el que se estaba acomodando el monumento, su hijo fallece, su hijo mayor fallece, así que bueno, con el luto y con todo de por medio que implica perder un hijo, él tiene que ir también hasta la ciudad de Santa Cruz a terminar de colocar el monumento, ¿no? Pero al comienzo dejó que los obreros estén encargados de trabajar en eso, precisamente una situación tan complicada, pero al final decide ir a terminar de colocar el monumento cuando ya se lo logra unir a las dos partes, porque está dividido en dos partes, y se lo colocar en el pedestal en el que está ahora, ¿no? Entonces, pues es un momento muy especial, no solamente por el sentido que ahora tiene, sino también para dentro de lo que sería la obra como tal, ¿no? Viendo otros monumentos, tal vez otros emblemáticos, podemos ver en la población de Ayoayo está el monumento de Tupac Katari, tal vez uno de los primeros monumentos que se ha hecho con relación al gran héroe indígena, hecho en 1971. Tenemos un monumento de un Cristo también que está en la ciudad de Tarija, que fue realizado a comienzos de la década del 50, si no se va del 55. Eh, Está un monumento a la reforma agraria, precisamente por su afiliación nacionalista, hecho en 1975 también. Eh, Este se encuentra en la población de Ucureña, en Cochabamba. En general, bueno, tal vez el último que es importante también, que es el monumento de Juan Azurduy de Padilla, que está en la ciudad de Sucre, en el viejo aeropuerto, que ahora está manejado y controlado por una facción del ejército, que están ahí, ellos son dueños del lugar ahora, pero hasta hace un par de años era el aeropuerto. Y bueno, pues este último también tiene su polémica, ¿no? Porque precisamente fue todo un proceso donde le dieron a él también la posibilidad de hacer el monumento, pero el comité encargado de la realización del monumento, a la mitad del trabajo se quedó sin dinero. Entonces llegó todo un proceso donde se empezó a gestionar precisamente tanto el comité organizador del monumento como el comité cívico de Sucre, y bueno, algunos representantes más, entre ellos precisamente el suegro de Emiliano Luján, que era, que era una persona sucrense también, mi bisabuelo, que era don Humberto Melassini, que todos ellos empiezan a gestionar el poder, realizar el monumento, ¿no? De que se pueda conseguir obtener financiamiento para ese monumento, ¿no? Lamentablemente, bueno, el monumento se quedó a medias cuando Emiliano Luján fallece en 1975. Se había terminado ya la realización del caballo, porque es un monumento ecuestre, además de que el fondo tiene un panón que representa lo que son las guerrillas del periodo de la independencia. El panón no se lo logra colocar gracias a la ayuda del también artista de Ricardo Pérez Alcalá, que los dos trabajan en la colocación del monumento, del panón que está ahí detrás del monumento. Y el monumento después, bueno, lamentablemente se quedan los moldes del monumento y se le entregan a otro artista, precisamente debido al fallecimiento de mi abuelo, ¿no? El fallecimiento de Emiliano Luján en diciembre del 75. Y pues bueno, absurdamente este otro artista, de apellido Barrenechea,
eh, decide cambiar el sentido del monumento en el que, bueno, la representación de Juan Azurduy, que estaba en un brazo empuñando la espada y en el otro agarrando con un brazo a su hijo menor, es cambiada y reemplazada por una bandera, ¿no? Que te quita todo el sentido del monumento. Y bueno, lamentablemente también, pues esto lo digo porque también he visto eso, este escultor al final se atribuye la autoría del monumento, ¿no? Algo que también está buscando restituir, que el monumento sea reconocido con su autor original, no en el caso de que, bueno, lamentablemente este artista que simplemente se dedicó a fundir el monumento y cambiarle el sentido original, que acaba atribuyéndose la autoría de esto, ¿no? Entonces se busca tal vez, se ha buscado y se está intentando también restituir los derechos de autoría de Luján sobre el monumento de Juan Azurduy de Padilla de 1975, ¿no? En realidad acaba estrenándose un año después, en 76, y pues bueno, pues tal vez eso también sería importante. Acotando tal vez así para no extenderme mucho más, es importante también ver dentro de lo que son sus monumentos, llegaron algunos a estar afuera también, principalmente bustos, ¿no? Bustos de héroes, en este caso mucho más clásicos, por ejemplo, tenemos el caso de un busto de Tupac Katari que está en Quito, en la capital de Ecuador. Tenemos otro monumento, otro busto de Simón Bolívar que igual está en Bogotá, en Colombia. Tal vez serían tal vez sus dos obras que están afuera, que se los puede ver como esculturas públicas. Y bueno, hablando de esculturas de pequeño formato, hay muchas que están afuera del país, en lugares tan lejanos como Estados Unidos, Canadá, Suiza, Brasil, Italia, Israel, eh, Colombia, Argentina. Entonces, bueno, de lo que se tiene, o de lo que se tiene contactos en ese entonces, lo que se tenía más o menos los datos de algunas personas, probablemente, bueno, ahora no, o sea, no tenemos muchos rastros de qué es lo que habrá sucedido con muchas de esas esculturas, algunas probablemente todavía están en manos de los descendientes de sus compradores, pero no tenemos un registro, digamos, actualizado sobre qué es lo que ha sucedido con esas esculturas, ¿no? Pero bueno, esos son los datos que tenemos. Bueno, son una infinidad de esculturas. Realmente pues es un trabajo admirable y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta y como sé que nuestro editor no me lo va a editar, me disculpo públicamente por esto de la confusión de la caricatura. Y justo fue en el programa de Landia Pantoja donde hablábamos sobre su fase de caricaturista de Emiliano Luján. Pero bueno, vamos a la siguiente. Y esta, quisiera saber si es que se ha quedado un legado, una escuela, si ha quedado pues algo más allá de la muerte, de la penosa muerte en el 75, de Emiliano Luján, si se dejó, si algunos otros artistas siguen su legado, su trabajo, sus técnicas. Si nos puedes contar un poco sobre eso. Claro, bueno, en general, eh, como tal, se podría decir que sí ha habido un legado bien interesante para los artistas posteriores. Eh, Tal vez es importante ver eso, ¿no? Que se, dentro de lo que es, digamos, lo más técnico, la fase, digamos, hablando de lo que sería un trabajo más del desarrollo de la escultura, la técnica de la escultura, eh, principalmente podríamos ver el trabajo, bueno, la influencia que ha tenido en el proceso de la fundición, ¿no? Eso me olvidaba mencionar, él es uno de los pioneros del proceso de fundir las esculturas dentro del territorio boliviano. Hasta antes de 1952, hasta antes de que él elabora el monumento a Eduardo Aroa, prácticamente todos los monumentos que se realizaban en bronce para Bolivia eran fundidos afuera, desde pues obras como bueno, todas las obras escultóricas que tenemos de artistas extranjeros, inclusive representaciones de Simón Bolívar, de Sucre, o personajes similares que tenemos principalmente en gran parte de nuestras plazas, que son de la década del 20, del 30, ahorita están fundidas afuera, ¿no? Entonces,
la primera obra nacional fundida en territorio boliviano va a ser precisamente la de Baroa, ¿no? Me parece que es importante ver eso, ver que sus principales técnicas de trabajo ha sido precisamente, su principal legado ha sido su técnica de trabajo, ¿no? En este caso el tema este de la fundición de las esculturas, donde tuvo algunos aprendices, principalmente, bueno, famoso este fundidor Gregorio Conde, que fue tal vez pasó de ser un ayudante de Emiliano Luján a después de ser un experto fundidor. Este otro igual trabajador y fundidor en temas en técnica, y que después también que fue un creador igual artístico, que fue el señor Montealegre, que también se mal falleció hace un par de años, que también fue pues un artista y un seguidor directo del trabajo que hizo con Luján. Tal vez hablando directamente podríamos también poner a su hijo menor, que es Ramiro Luján, que es mi tío, que que él es también artista, también trabaja dentro de lo que es el mundo del arte, la escultura, también tiene principalmente esculturas de pequeño formato en muchos lugares del país, y algunas esculturas también de formato más grande. Tiene un monumento aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, de igual de Avaroa, que está en Puente Avaroa, y un par de bustos más a lo largo de la ciudad. Entonces también tiene puede decir que también tiene su legado, aunque tal vez no directamente, pero también hay un legado incluso familiar dentro de esto, ¿no? En este sentido. Se puede decir también que dentro de esto hay toda la generación posterior de escultores han acabado reconociendo la obra y el trabajo, tanto el trabajo en piedra como el trabajo en bronce, el proceso del tallado y el de la elaboración y fundición de la obra de Luján. Es bien importante ver eso, que precisamente es reconocido precisamente por muchos artistas posteriores por el trabajo que se ha ido realizando. Eh, y bueno, pues me parece que eso es tal vez lo más importante que ha dejado él como tal, como su legado como tal, ¿no? Bueno, Dano, antes de concluir, eh, y una vez más agradeciéndote por tu presencia aquí. Y para los que me conocen saben que me gusta el chisme. Entonces, quisiera hablar un poco del chisme que había una polémica, alguna vez la escuché por ahí, sobre una rivalidad que había entre Emiliano Luján y Marina Núñez del Prado. Quisiera saber si tú nos puedes ampliar de esto, si sabes o si meramente ha sido solo un chisme. Claro, no, es bien interesante. Sinceramente no sé cuándo habrá empezado. Bueno, ellos dos se conocían de la época cuando se formaron, cuando eran estudiantes en la Escuela de Bellas Artes. Eh, bueno, pues no sé si ahí habrá empezado algún problema, tal vez eso sí sinceramente desconozco. Pero ya para la década del 50, cuando ambos estaban como artistas ya desplegando prácticamente todo lo que era su importancia artística, tanto Marina de Niños del Prado trabajando igual en sus obras, en su legado, en lo que estaba haciendo ella, como lo que hacía Emiliano Luján, surge una polémica en torno a lo que es el monumento a Baroa, ¿no? Y este desproporcionado dedo que mencionaba hace rato. Entonces, precisamente en el tiempo ese, cuando empieza a ser dentro de lo que es la prensa nacional, Núñez del Prado empieza a hacer una serie de críticas en contra del monumento, en contra de lo que es el dedo y todo lo demás. Y bueno, Emiliano Luján en ese entonces se encontraba en Italia, ¿no? Estaba él formándose, estaba con una beca precisamente que había obtenido del gobierno boliviano en Italia. Entonces él empieza también a enviar al periódico, si no estoy mal era el periódico, no me acuerdo si era creo que era el diario, no me acuerdo sinceramente, tendría que revisar ese detalle. Y empieza a revisar y enviar estos estas cartas de respuesta, donde igual acaba él criticando y defendiendo también lo que era su obra y criticando también la obra de Núñez del Prado, especialmente su trabajo
en el cementerio de La Paz, que, bueno, sobre la tumba de Gregorio Reynolds, ¿no? Que de la tumba del abajo, bueno, Núñez del Prado hizo una escultura al que Emiliano Luján la calificó de las focas, ¿no? Porque no tenían otra forma. Entonces, bueno, Núñez del Prado era muy crítica con el dedo, bueno, había mucha crítica con el famoso dedo de Avaroa, y entonces, bueno, finalmente pues fue todo un proceso de encontronazo entre los dos artistas, una serie de cartas abiertas durante 1954, 54, y entonces eso, bueno, terminó ahí. Básicamente fue una serie de, de cartas y críticas que fueron escalando cierto tiempo durante el 54, que después se frenó definitivamente. Desconozco si después de eso haya habido algún tipo de encuentro. Los grupos y sectores artísticos eran tal vez un poco diferenciados aquí en Bolivia. Miguel Ángel pertenece a los circuitos tal vez más relacionados con algunos otros artistas, y se va a empezar a relacionar más con los artistas emergentes en ese entonces, entre ellos toda esta generación también del 52. Núñez del Prado no va a tener mucho contacto con estos otros artistas, sino que después va a tener, bueno, como que va a tomar ciertas distancias de esto, así que desconozco si va a haber todavía algún momento de nuevos roces. Hasta donde sé no va a haber, no conozco, no tengo ningún otro conocimiento sobre el tema, pero bueno, inicialmente sí había estos procesos. Probablemente no, porque incluso Emiliano Luján tenía muy buena relación incluso con el sobrino de Núñez Prado, que es el famoso escultor también, Carrasco, que bueno, también estaba en ese entonces surgiendo como uno de un artista, un escultor muy interesante en ese entonces. Así que probablemente el problema no terminó, bueno, se zanjó ahí y no pasó nada más, hasta donde tengo entendido. Pero bueno, pues ese fue tal vez un anecdotario bien interesante entre los dos artistas, ¿no? Precisamente sobre el tema. Una manera de terminar esta parte es bien interesante ver que tantas eran las críticas al dedo que finalmente el mismo Emiliano Luján decidió subirse al monumento, cortarle gran parte de la proporción del dedo y volver a formar el dedo como tal, ¿no? Ver, pues bueno, pues el dedo que vemos ahora del monumento de Baroa, antes era mucho más grande, más desproporcionado de lo que es en realidad ahora, ¿no? Entonces, bueno, tal vez fue una consecuencia directa de los problemas y el encontronazo este. Bueno, Dano, realmente ha sido una charla muy amena. Agradecerte a ti. Y bueno, pues decirles a las personas que nos ven y nos escuchan que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Estamos como Desde el Sótano de la Historia. Y bueno, pues por último, igual una vez más agradecerte tu presencia y invitar a todas las personas que sigan viendo y compartiendo y dejando comentarios en la caja de comentarios de nuestros contenidos. Muchas gracias, Danito, y será hasta una próxima. Muchas gracias a ti. Cierro, digamos, invitando a la gente también que vaya a ver las obras de Emiliano Luján, ya sea en sus calles, en sus plazas, o pueden ir a lugares como el Museo Nacional de Arte, el Tambo Quirquincho, en el Museo de la Casona Santibáñez de Cochabamba. En todos esos lugares pueden encontrar obras de Emiliano Luján y pueden conocer un poco más sobre su legado. Entonces también aprovecho para hacerles esa pequeña invitación a las personas. Y bueno, muchas gracias a ti, Lucho, y al Sótano de la Historia por este lindo tema que me gustó y disfrutó mucho. Así que agradecidos, bueno, muchas gracias y adiós. Bueno, hasta luego, amigos. Ya saben, tienen muchos lugares para visitar en la semana, estos fines de semana. Ya no hay pandemia, ya no hay excusa. Y bueno, pues será hasta una próxima. Hasta luego. Mis manos desprenden cuando las extiendo, miles de flores, miles de aromas.